Ya lo tenemos con nosotros a un querido amigo. Yo, es un poquito mayor que yo, pero los recuerdos mirá, bueno, ahora le voy a decir quién es. Este, Muy buenos días, Jorgito Balletero. ¿Cómo anda todo? Buenos días, gente. Buenos días ¿Quién no para lo toda la conoce a audiencia. Jorge, no? Sí, Guitarrero, cantor vamos. y por supuesto mecánico también. Sí. ¿Cuántos años con la mecánica, Jorge? Y mira, empecé a andar en el taller de las 9, 10 años, así que de toda la vida. ¿Te acordás del primero o no? Fontore estaba trabajando en la Ford, en una sinagoga que decía así, trabajaba con la Ford, pero aparte. Y me llevó para que le ayudara a juntar herramientas, a barrer el taller y eso. Así que de ahí arranqué con los talleres. Fontores que después tuvo pizzería, ¿puede ser, no? Exacto, sí. Después se fue a vivir a Mar del Plata. Se fue a vivir a Mar del Plata. No, no me acuerdo. Él vivía acá en la calle San Martín. El taller en la Solesti. En la sinagoga. Claro, enfrente de la cancha del Padre. Exacto. Jorgito, ¿y con la música? Y con la música, mira, también desde chico, porque en casa estaba un hermano mío que cantaba, todos cantaban. Todos. Pero de ahí arranqué. Pero yo, lo mío fue más o menos los 17, 18 años que empecé a trabajar con Carlito Branchesi, y ahí hacemos peña y cantamos con nosotros. ¿Vos empezaste con Carlitos cuando se independiza o ya, porque no estuvo también en la Peugeot? Claro, él estuvo en la Peugeot, en la FIA, en la Peugeot. ¿Se conocieron de ahí? Sí. Y de ahí él se fue y abrió el taller, y yo estuve trabajando con él en el taller, ¿vale? Hasta que después agarré y empecé a trabajar en la agencia Citroën. ¿En la Citroën? Sí. La que estaba ya con Biglia. Ahí está José Luis ahora, Fabrici. Mirá vos. Ahí. No me acordaba de esa. Ahí estuve casi 11 años, hasta que cerró. Arranqué en el año 74, cuando vine de la Colima entré a trabajar. Pero bueno, empezamos por los Fontores. Fontores, ¿empezás con él hasta te das un tiempito con él? Sí, hasta que en un momento en la agencia Ford hicieron huelga y los echaron a todos. No quedó nadie, el único que quedó el jefe de taller. ¿Que era Peli? Pompilio Peli. Sí. Un padre para mí. Y resulta que... Muy buena persona. Sí. Que después, perdóname, Jorgito, sí, estamos hablando con Jorge Balletero. Después cuando se independiza, tuvo taller en la Balcarce. Exacto, andé a la tonería de películas. No sabía. No. En la calle viene a ser la Madrina o la otra, Monseñor de la Nerea. No sabía. Yo lo conocía. La Negrita Vieja a media cuadra. Tenés. Bueno, yo me recuerdo que él tuvo en Ofalsiglia, en la calle Balcarce, también tuvo ahí, ¿no? Tenés razón, sí. Y bueno, entonces Peli quedó solo para atender la agencia. Y bueno, le agarró y le dijo a Fontore si no me llevaba a mí para allá para que le ayudara por lo menos que le alcanzara herramientas, entonces porque no podía solo. Y se renombré de edad. Y bueno, así que estuve ahí con él hasta que tomaron empleados nuevos de vuelta, que ahí fue cuando entró el flaco Beltrán, que salió de la escuela industrial. Un montón de chicos de la escuela industrial fueron a trabajar toda la escuela. Y yo seguí con Fontore. De ahí de los Fontores me voy a lo de Subeldía. Tanto Subeldía, que era su agente Fiat, ahí también en Balcarce y Mercedes René. Que tenía la agencia arriba, ¿no? Pues claro, tenía un altillo, sí, un altillo y tenía la agencia arriba. Bueno, ahí contacto un montón porque ahí empezamos a hacer, ellos le prepararon el auto al Flaco Moro, hicimos el famoso patito. Bueno, cuando el patito empezó a correr... Pero primero, Jorge, contanos cómo nace el patito. El patito nace que ahí se reunía, mirá, el Flaco Moro, Roberto Moura, los Salvi, los Ford, se juntaban todas las tardecitas. Y bueno, y el Flaco ya... ¿Había taller ahí? Sí. ¿Y el taller? Era alineación y balanceo y afinación. ¿Y eso quién lo tenía? Estaba el dueño del rato, Subeldía. Sí. O sea, pero estaba vos trabajando aquí. Yo más? Y Gringo Vidini. Estábamos los dos. Y bueno, de ahí cuando el Flaco empezó a correr, yo ya
me había ocupado Paulucci. Me fui a media cuadra. Y de Paulucci, Carlito está trabajando ahí, se vino para Subeldía. Mirá vos, hubo un cambio. Los cambiamos, sí. Así Bueno, pero que ¿cómo nace el patito? ¿Te acordás? el patito sí, mira, empezamos a trabajar, trajeron el arte y al taller, había que empezar a desarmar y a raquetear y sacarle toda la, dejarlo chapa solamente. Y lo hicimos yo, y mira, justamente anoche estuvo con mi primo, Raúl Ballestero. Raúl, Entre los dos lo hicimos, porque él también hacía de pinturería, así trabajaba mirá en taller. vos. Así que entre los dos lo dejamos la chapa. Y ahí empezó el patito. Y yo después al Tato estaba ayudándole a grabar el banco de prueba y todo eso, y ahí ya me fui a lo de Paulucci. ¿Qué pasó en los Paulucci? Trajeron un auto de Santa Fe, de Villa Engaña, un Valiant para hacer, y me entusiasmé con el Valiant. Y me fui a trabajar con ellos. Y entonces trabajaba, y eso lo traje, tuve que desarmarlo todo, y bueno, y a rearmarlo para que después que lo corría Felipe Pichón lo haga. Luluaga y los Paulucci empezaron con un Valiant. Exacto. Luluaga trajo el Valiant que ya lo tenía hecho, Ajá. pero nosotros lo tuvimos que agarrar y desarmar todo y rearmar de vuelta porque era una cosa lo que había. Tuvimos carretera Fórmula E. Y de ahí corrimos un año. No ¿Quién hacía el motor? Todo ahí lo hicimos, Luis. Yo y Luis no me traje, y uno que mandaba el de allá de Villa Cañán. Ajá. El Luluaga era de Villa Cañán. Sí, de Villa Cañán. Él ya estaba corriendo en el turismo de carretera. Sí, inclusive había tenido un accidente muy grande. Ella corre con las cupecitas. Que el turismo de carretera con las cupecitas se corta por los accidentes que había. Que inclusive él tuvo un accidente grande, Caparró, Caparró también de ahí de Villa Cañán, lo mató, estaba haciendo el auxilio, pasó un auto por arriba. En Puerto de la Tierra no lo vi. Eso era una vuelta, el turismo carretera. Sí, una carrera de turismo carretera. Y después, con el tiempo... El Mundo Caparrós me parece que se llamaba, ¿no? Sí. Después, con el tiempo, la categoría se reinicia, pero era turismo carretera, Fórmula A. Ajá. Ahí corrían Fiat, Torino 128, 125, Peugeot 404, 504. Era una categoría que estaba muy limitada. Así que en esa categoría debuté yo con Luluaga. Con Luluaga. Sí. ¿Y cuántas carreras corrieron con esa? Y con yo corrí con Pichón, tenía 18. Y un año y pico, 2 años. ¿Una cuarta carrera corriste? Sí. Y de ahí, inclusive yo cumplo los años el 11 de febrero. Y a fines de febrero se corre una carrera que yo debutaba acompañante con 18 años. Y ahí, en la otra carrera que vino, que fue en La Barría, me dieron una plaqueta como ser el acompañante más joven en turismo de carretera. Pero yo igual ya había andado en autos de carrera de acompañante, con Rubén Lense, probando autos ya sabía, conocía lo que era el turismo de carretera. Así que, bueno, después dejé de Luluaga, me fui a trabajar con Carlito de vuelta y no quería saber más nada con la autos de carrera, porque me habían saturado. Y va Roberto a buscarme. Aparte, ese trabajo en el trabajo del turismo, no había nada. No había efectivo. Claro, era por amor al arte. Claro, sí. Y me va a buscar Roberto porque se ve que lo hacían acompañando. Estaba Villoldo, se había bajado, Ondano, que se había bajado, y creo que el último que después lo reemplacé yo, a Pirulo Bonomi, que se había bajado también. Y me fue a buscar. Y le dije que no quería por nada. Y haceme el favor, acompañarme, no tengo que irme a acompañar. Y Roberto, yo no quiero saber más nada. ¿Qué edad tenía en ese momento, Jorge? Yo ya tenía 21. Ajá. No sé, 20. Y le digo, porque no, me saturó el trabajo, era día y noche y no paraba. Así que, mira que tal es así que cuando estaba en la Paulucci, mi mamá
A veces me llevaba ropa para cambiarme, una vez a la semana. Vivía ahí. Sí, vivía en Claro, el taller. claro. Era una cosa de loco. Bueno, eh, bueno, vino Roberto y le dije que no se fue. Como en los 3 o 4 días apareció de vuelta. Y no había caso. Y al último vino y Carlito me acompañaba porque estaba el cómplice que Francesi con él también. Que Francesi le decía, no, si yo te voy a ayudar para que te compre. Insistí, ¿verdad? Y un día llegó Roberto y se puso a hablar ahí y me dice, mira, Jorge, si yo quiero convocar, no toques ni un tornillo al alto, yo quiero que vos me acompañes. Bueno, listo, quedamos así. Así que lo acompañé a Roberto cuando con el Torino. Con el Torino. Sí, y corrimos todo el año, que faltaban 4 o 5 carreras, y ya el otro año me tocaba el servicio militar. Y bueno, imagínate, se empecé a acompañar, ¿qué pasaba? Y ya empecé a agarrar la herramienta de vuelta en el taller, ahí en el chalet. ¿En el chalet era? En el chalet, en el garaje que tiene ahí trabajamos yo, Villoldo, Maxi Colani. Traían los motores de Berta, que se los hacía Berta, y nosotros teníamos que colocarlo y poner, o sea, armar carburador, que escape, Alinear. Y a todas esas cosas. ¿Todo eso lo hacían ustedes? Toda casa. ¿Y ahí? Y ahí, y en la alineación hacemos el tato suyo, que tenía la línea. Así que bueno, y con Roberto corrimos, sí, 5 carreras, me parece que no llegamos ni una. No llegaron ni una. No, se rompió el motor. Se rompió el motor. Andaba un violín, pero se rompía. Bueno, una vez pues fue por un accidente que hicimos un trompo acá en 25 de mayo, rompimos todo. Después nos la barría, tenía problemas de freno el auto. Y cuando veníamos en la plena red, pasamos boxy, estaba la frenada. Era en curva de 90 grados. Cuando tocó el freno, el auto salió marcha atrás. Mira vos. Sí, como venía, salió marcha atrás. Y Roberto se fue manejándolo para atrás, a una calle que era salida, o sea, que usaba la ruta, y hasta allá fuimos. Así que volvió a la ruta, salimos y cuando iba a poner tercera se reventó una cubierta. Porque se había bloqueado. Se había, claro. Y ese claro. era el problema que tenía siempre. Hasta que me encontraron el drama, que yo no me acuerdo, no fue, creo que lo llevaron de algún lado a hacerle el fe. ¿Cuántas carreras, vos te acordás cuántas carreras corrió el Toro con el Torino? Y no. No corrió mucho, yo, ¿no? Yo corrí. Los Cóndores se rompió. 25 de mayo 2 veces se rompió. 2 veces en 25. Sí, en Mendoza. En Mendoza y bueno, en Mendoza. En Zapala. Ahí están las 5 carreras. ¿Y cómo era el traslado? Bueno, después vamos a llegar. No, o sea que el auto lo llevaba Villoldo en el camión, con el trailer enganchado, yo todas las herramientas. Y yo hay veces que iba con él, a veces que tenía algún amigo que iba y yo... ¿Te colabas con ellos? ellos? Sí, iba con ellos, sí. Tenía el Mustang, Roberto. Y creo que yo fui con Villoldo allá a Mendoza y al otro día, o sea, cuando terminé la carrera me vine con Roberto del Mustang. Ajá. No me acuerdo cuántas horas tardó, pero te digo que si yo venía en un avión, creo que me hacía mal. Imagínate, sí. El Mustang, yo... planchadito lo traía. Y Omar Singolani. Y me acuerdo que se nos rompió el platino, no me acuerdo dónde, se rompió el platino. Y Omar Singolani lo desarmó, lo sacó y no sé qué le hizo y con eso llegamos hasta acá, porque no hay repuesto de aquí, ¿dónde iba a conseguir el Mustang? Una cosa de Mirá vos. Pero lo que andaba eso, nada. Yo vine sentado, viste, el asiento atrás del Mustang es como si fuera esto. No tiene nada. Sí, no tiene un acolchado. Sí. Imagínate, esa ataca como mi. No. Sí. En parte venía casi de rodillas, porque ¿cómo va a seguir? Bueno, hasta que llegue a casar. Jorge, estamos hablando con Jorge Ballestero. Cuando en algún momento vos estabas en el armado, volvemos a lo del patito, ¿vos lo viste armado ya el coche? Sí. ¿Estuviste también en la mecánica del patito? Sí. Mirá. ¿Y la prueba? No, en las pruebas no, pero yo y el Vasco Arín. El Vasco Arín, claro, sí. Limpiamos todas las piezas del motor, pieza por pieza. La dejamos niquelada, aunque vos no quieras creer. El Tato nos consiguió un cepillo que tenían los zapateros, que tenían distintas cosas, y ahí dejamos todo, niquelado todo niquelado.
Y ese motor era un violín. Era un violín. Sí, ¿no? Era una cosa loca. ¿Sabías que ese motor hace poquito ya está armado? Y no sé quién. Bueno, lo tiene Tato. Lo tiene Tato. Me comentó en una conversación hace unos meses atrás el Flaco Moro. Y el Flaco tuvimos la oportunidad nosotros de ir a hacerle una nota a 25 y nos dijo que ya está armado. Porque la idea, no sé si vos sabés que era de reconstruirlo. De reconstruirlo, sí. De reconstruirlo. Sí. Pero bueno, Dios quiera que el día se pueda hacer. Era una hermosura ese era lindo, ¿no? Una hermosura, una belleza. Y el Flaco lo llevaba bien, sí, ¿no? No. El Flaco, cada curva que hablaba, lo miraba de costado y se veía el Cardan. No, y todos los otros iguales, en la 12 también. Ah, sí. Sí, una cosa. ¿Vos corriste con el Flaco también? No alcancé a correr porque yo estaba corriendo con Roberto en el momento que él corría. Ah, mirá vos. Y él lo acompañaba, Pipo Bermechea. Ah, Pipo, claro. Que también trabajó ahí en los Paulucci. Sí, se trabajó. Jorge, bueno, Toro, terminás con el Toro, y el Toro después, ¿con qué empieza a correr? ¿Con Chevrolet? Bueno, yo me incorporé en marzo del 74 en La Colimba. En la Colimba, sí. Y la baja me la dieron en agosto. Sí, en agosto me dieron la baja. Y cuando yo venía de allá, el micro que me trajo hasta acá Cáceres, veo un auto naranja que viene. Le pasó el colectivo, un auto de carrera. Y el de Roberto ya había empezado a correr con el Chevrolet. Mirá vos, naranja era. Un naranja, sí. Y que lo acompañaba el Vázquez Izarralde. El Vaquito Izarralde. Y bueno. Y ya cuando vine del servicio militar, ya me puse a trabajar, ya te digo, en la Citroën y eso ya dejé de lado la otra. ¿Cómo caes en la Citroën? Por intermedio de Carlito Francesi. Porque él dice, yo te la consigo un laburo bueno. Yo ya tenía el pibe, el mayor. Y dice, andate hasta la agencia Citroën que necesitan uno. El que estaba en la agencia Citroën era el que sacó el PRODE. Vos sabés que anoche estuvimos hablando, no sé por qué, no, Ferreiro. Estuvimos ¿con quién era? Creo, no sé si no estuvimos hablando con Pirulo de Ferreiro, que después saca el PRODE y... Sí, hizo socio de la agencia. Ah, sí, hizo socio de la agencia. Claro. Y a él lo reemplaza un chico de Pebajó, que le decían, no me acuerdo el apellido, tenía una confitería en Pebajó y venía a trabajar en la agencia. Mirá vos. Y ese fue el que se prendió fuego en la fosa, no sé si vos te acordás, que se prendió fuego en la fosa en la Citroën. Y que él cruzó de un micro que enfrente era una laguna que había. Ahí. Sí, que era un bajo. Era un bajo. Era una laguna. Y cruzó corriendo, prendido fuego y se largó adentro del agua. Así se apagó él. Pero no falleció. No. Yo cuando fui a reemplazarlo ya él no quería trabajar más, ya se había pasado el accidente y todo. No me acuerdo de eso, ¿por qué? Y como así que estuve más o menos 2 meses con él para que me instruya en Citroën, porque yo en Citroën siempre fue yo, Citroën nunca había hecho. Entonces... aparte creo que había unos cuantos Citroën. Sí, se veían 10 era por mes. Era pan caliente, ¿o no? Sí. Y ¿qué competía? Perdóname, competía con el Fiat, me parece, ¿no? Con el 600. Con el 600, sí, que se pone. Y vos sabés que cuando, le empecé a agarrar la mano a los Citroën, y cuando el chico se fue, yo quedé como jefe de taller. Ahí en la Citroën, por eso tuve 11 años. 11 años tuviste ahí. ¿No estaba bravo también? ¿No supo estar bravo? No. Miguelito ya tenía taller por cuenta de él. Ah. Bravo estuvo con Córdoba. Con Córdoba, que Córdoba tenía acá enfrente de Bolívar, que hacía los tratos de Fiat. Sí, recuerdo. Era su agente de Bolívar. Sí. No me acuerdo el apellido de la agencia, pero... Bravo después se va a poner allá enfrente de lo Tomás. Exacto. Enfrente de lo Tomás. Sí, Miguelito. Y bueno, y estás ahí unos cuantos años. Sí, hasta que cerró la agencia. Biglia era Biglia, Bocio, Vázquez, Focata Vázquez, Canduso, carpintero... Sí. Mengasini también no estaba. Mengasini, el carpintero ahí que está enfrente al Paulucci, ¿no? Sánchez. Sí. Era un accionista. Circuito 12. Circuito 12, tenés razón. Circuito 12. Pero la cabeza visible era, me parece que Biglia, ¿no? Y el que estaba a cargo de El que estaba a cargo de eso. Sentaba en la cabeza Biglia.
Y bueno, así que de ahí cuando Porque cerró, aparte también vendían 0 kilómetros ahí, sí, Jorge. sí, sí. A mí me tocó traer, cuando trajeron el auto, los importados, que empezaron a venir los Citroën, que eso, suspensión y neumáticos, bueno, a mí me tocó limpiarlos esos autos. Mirá vos. Venía con una cera, no, habría que sacarla con alcohol y no rayarlo ni nada, nada, no sabés. Laburamos como 15 días, ¿Por qué traía eso, Jorge? por los barcos, lo traen por el Por el Salto. mar. Sí, Claro, claro. sí. La salida. Y lo traen y bueno, yo con el otro chico que estaba en pintura, los limpiamos todos, los dejamos por belleza. Y qué auto, qué auto. Yo me acuerdo que Santiago tenía uno, ¿Quién? Santiago, en Emilio, ya después te voy a contar. Y bueno, ahí terminé en el año 79-80, si no me equivoco. 74, sí, 79-80. Y en vez de agarrar y indemnizarme, preferí las herramientas. Así que Claro. me quedé con todas las herramientas de la agencia de Citroën y inclusive todavía las tengo. Mirá Las vos. tengo todas las herramientas de Sí. Citroën especiales, las tengo todas. Lo que pasa es que después tuve que dejar Citroën porque se dejó de fabricar. eh, Hay autos que los han manoseado mal y renegás. Y si vos no va a comparar el tipo que tenga, qué sé yo, un, un Corsa, por decirte, con lo que necesito. Y vos tenés que, el horario de trabajo, tenés que cobrar lo mismo. Y sí. Yo prefiero no Lamentablemente sí. agarrarlo. Ni hablar, ni hablar. Entonces los mando a Cachuflo. Claro, se lo manda todo Sí, para allá. a Cachuflo. Se lo... Está bien. El Cachuflo agarra y agarra. Sí, Como sí. sea, Sí, salen sí, andando. sí. Salen andando, tenés Quédate razón. tranquilo que Salen salen andando. andando. Los tendrá que remolcar y eso pasar, pero salen andando, que queden tranquilos. Mira, Jorge, te voy a traer un dato. Ahora el Jardín 6 hace unos cuantos años que viene haciendo una rifa del usado, se le llama, ¿no? Y este año va a haber 4 premios. El primer premio, no sé, un coche muy lindo de segunda mano, tercera Sí, mano, no sí, sé, decía una pero vez. linda mano. Mi hija sacó uno, el año pasado, no, el anteaño pasado sacó un Aveo. Claro. Y el segundo premio es un Citroën. Mira. El tercer premio me parece que es una moto y el cuarto premio una bicicleta. Pero vuelve el Citroën, ¿eh? Vuelve el Citroën, mirá vos. O sea que va a estar, va a seguir Va a estar vigente. claro, ¿eh? Y sí, Sí, sí. y sí, ni hablar. Bueno, Jorge, ¿y cómo tuviste relación con gente, por ejemplo, de aquella época cuando corrías con el Toro? O con Pichón, con Luluaga. Sí, sí, con mucho el acompañante de Caparrós que se mató, tuvo una relación bárbara con el chico. Así que él estaba abajo del auto y se lo llevó. Se lo llevó el auto con Caparrós y todo. Y siempre me contaba, porque yo fui muchas veces a Villa Cañas. E inclusive cuando le hicieron un homenaje a Pichón, me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar, me dijeron que tenía que ir yo no quería. Y entonces agarró y, mira, me llevó Juancito Larcón y el Beto, fuimos los tres, me acompañaron ellos. Ajá. Y se mandaron una fiesta, los de campeones. Sí, 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 sí. Le hacían homenaje a Corredora Civil. Se mandaron una fiesta aquella, hermosísima. Así que bueno, no me acuerdo, me entregaron un pergamino, unas cosas ahí, ¿viste? Por haberlo acompañado a Pichón. Bueno, después de ahí, de Roberto dejo. Me pongo el taller por cuenta mía. Y estaba. ¿Dónde lo pones? En la calle Monseñor de Ardea, ¿te acordás? ¿Dónde está el portugués ahora? ¿Dónde está? El portugués. Ah, sí, sí, sí. El fotógrafo Méndez. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estaba Cariani que hacía pintura. Claro, Entonces un día claro. pasé y le dije, dice, ¿y por qué no te venía acá? Dice, total, dice, me ocupó un pedacito de allá, dice, listo, como los dos, dice, pintar más de un auto no meto, hasta que no lo termino no meto. Así que estuve trabajando ahí. Y cuando empezó José Lía a correr, yo iba a chusmear, ahí a que así, No podía con el genio. cerraba el taller y me iba para allá. Mira. Bueno, agarra un día, me dice, ¿por qué no me digan a ver una manita en la noche? Dice que vamos a hacer una cosita la otra. Bueno, así que empecé ahí.
Pero estaba, qué sé yo, de 2 horas por ahí y me iba yo. No quería estar. Hasta que empezó a correr y ¿quién acompañaba? Me parece que Fernando Calum lo acompañaba a Coche. Y Luis le dice, vos tenés que acompañarla a Coche. Digo, no, dejame. Y digo, yo ya corrí, ya sé lo que es, todo. Y creo que soñé esa noche. Que ya está arriba de la carrera. No diga. Sí, te la juro. Y fui y le dije a mi mujer, nah, me quería linchada. Pero bueno, digo, es lo que a mí me gusta. Digo, si vos me quedé corriendo, bueno, hacer lo que quieras. Listo, lo mío. Así que fui, hice la licencia y la acompañé a Cocheli y corrimos, creo que 3 años, me parece. Sí, 2 años y pico. O un año anduve de mecánico y 2 años y algo más. El motor, quién se lo hacía? ¿Se lo hacía Luis y Sí, vos? acá, Luis. Todos hacíamos acá. Todo. Ajá, Acá, no ajá. sé, o sea, que se compraban piezas así para Sí, complementar sí, lo que sí, por venía, ya se supuesto. venía levantando todo eso. Entonces, pero después las tapas de cilindro, lo demás, el motor armamos todo acá, la afinación se hacía también acá, a los pampas en la ruta, Sí, 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 sí. y trabajar se trabajaba mucho. Freno inclusive hacemos nosotros Jorge, también. Jorge, ¿qué edad, estamos hablando con Jorge Ballestero, qué edad tenía en ese momento Cocheli Cuando corrí con él, cuando él se inicia? sí, ¿Él se 25 inicia años. con vos No, 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 o ya con... había corrido antes. Allá había corrido Sí, antes? sí, ya había corrido. Ya habían comprado la coupé que era de uno de Mar del Plata, hombre. Y, y ya había corrido. Y cuando yo empecé tendría 25 años, ¿cachai? Ajá, ajá. Hace poquito cumplió 60. Sí, no quiero decir muy fuerte porque se nos No, acaba no, de José ya, Luis. ya. Bueno, y con José Luis, aparte de que mutuamente nos queremos mucho, con José Luis yo lo conozco, iba al taller cuando tenía 8 9 años y andaba atrás mío por todos lados. Tenía que hacerse un auxilio para ir al campo y Cocheli vení conmigo, lo Se iba llevaba con vos. a llevarle la comida para los animales a los tíos, y iba yo y iba Cocheli conmigo. Y ahí empezó Cocheli a manejar, sí, con un Peugeot 404 que tenía el padre. Salimos a hacer mandado y lo llevaba por allá a la calle De de tierra y tierra y le enseñaba a manejar Cocheli. Después salió un pilotazo, ¿viste? Y bueno, y con él corrí 3 años corriste, casi 3 años. Jorge, La, y corriste en ruta abierta. sí, 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 Ajá. ahora te cuento. Nosotros, el auto andaba muy bien, siempre anduvo entre los 10, más o menos entre los 10, siempre andaba ahí. Y corrí muchas carreras, y si me pongo a recordarlas una por una, Sí, pero la última que corrimos fue el último Gran Premio que hubo en La Pampa. El último que se corrió. que era parte tierra también, ¿no? No, esa No parte era, no no, era, no no era hice tierra. toda falta, la que corrí. Ajá. Había 20 metros de tierra, era para hacer un paso nivel. Sí, lo mismo que en Peguajó, ¿vos te acordás? ¿Corriste la vuelta a Exacto. Peguajó vos? No, 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 no. La vuelta a Peguajó era un Un triángulo triángulo y un pedacito de tierra, que había, sí, que la ganó Sateano. la ganó Satriano, exactamente, 2 o 3 mil metros Sí. de tierra, la bajada de Nueva Plata a las 2.26. Exacto. Y todavía se ve el circuito. No digas. Sí, está la chicana ahí donde doblaban y tal. Y bueno, así que en el año 86, que fue el último Gran Premio que se corrió, trabajamos, ni te cuento lo que hicimos. Hicimos 2 motores para usar en el Gran Premio. Usamos la primera y segunda etapa 1, a la tercera etapa. ¿Se podía cambiar motor? Sí, 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 sí. ¿Sin penalizar? Y tenía que haber un vedor ahí. Ah. En cada trabajo de ese había un vedor, Había un que vedor. era lo que hacían ustedes. Igual después, cuando terminé la carrera, te verificaban y te revisaban hasta el aire de goma. No digas. Sí, 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 te revisaban todo. Y bueno, corrimos el Gran Premio en la primera etapa. Yo digo que te lo vamos a ir más. Y en la segunda, cuando venía para la cuarta vuelta que ya habíamos dado, había una recta como de 40 y pico de kilómetros. Y yo le digo a José, le digo que lo pisara, a ver qué pasaba, ¿viste? Porque despacio ya veníamos para terminar la primera etapa.
Y te digo, Roberto en la primera etapa se le corta el cardan y se quedó. Y estaban los mecánicos, bueno, Carlito Estafolán y todos, estaban en esa recta. Es en ese momento que corría con Dodge. Sí, sí, sí. Con Dodge. No, Roberto con el Chevrolet. No, pero con nosotros sí, siempre con Dodge. Y cuando lo vemos a la noche, dice, sí, dice, ustedes están cagando que no también. ¿Quién te dijo? Decían los chicos los que estaban con Roberto. Y yo le he dicho a uno de acá de 9 de julio que siempre venían a visitarlo. Digo, si esto no se cae nada, antes de los 5 estamos, quédate bien tranquilo. Y cuando lo encontramos a estos chicos, estamos con la pistola, ¿viste? Venía el toro en la primera vuelta con Johnny de Benedetti, que venían chupados los dos, 276 en la recta. Nosotros solo 274. Volaba el auto. Te digo que volaba. Es una cosa de loco. Bueno, así que ahí llegamos y los enteramos cuando llegamos que estábamos terceros. Tercero llega. Se habían roto los de adelante. Se rompió Roberto, se rompió Reta Vizcaya. Sí, pero estaban terceros. Sí, sí. Estaba Castellano, el Pasto Morresi, todos tuvimos problemas. Y los únicos que andaban ahí eran Fora, Mentines y Angeletti, ya era campeón. Ese había salido campeón con Dodge, me parece. Sí, allá era campeón. Entonces él siempre largamos cerquita de nosotros. Nos esperaba ese. Bueno, dice, vamos juntos. No sabe la ganaba la Valles. En la segunda etapa pasamos por boxe y sale Angeletti adelante de nosotros y nosotros pegaditos, los traía, viste, chupados los autos. En una de esas, el Pato Morresi, que se le había metido un chimango en el carburador, lo sacan, ¿no? Nosotros habíamos pasado, y viene de atrás. Venía como un... como venía. Y Angeletti lo ve, y nosotros veníamos chupados. Entonces Angeletti acá se puso los dos autos juntos así, a la par, para que no les pasara con velocidad, sino le agarramos chupada. Y te cuento. Pasamos por la llegada, que faltarían 20 kilómetros en ese momento, para llegar los 3 autos juntos. No me pregunté la velocidad porque yo no sé, pero según los que transmitían la carrera, se movieron unas cabinas que estaban en la cuneta. No. Viste que eran esas cabinas sí, que tienen. Sí. Se le movían las cabinas, dice que fue una cosa de loco. Aparte, el auto del Pato Morresi gritaba con una cosa que no escuchábamos la voz, porque escuchaba el motor el ruido de. Sí, claro. Tremendo. Esos motores andaban, los de Satriano, infernal lo que andaban. Así que bueno. ¿Al Pato quién se lo hacía? ¿Satriano? Sí. Claro, acá en Chivilcoy. Claro. Y de ahí, no, ya en ese momento me parece que estaba trabajando en Pedersoli. Ajá. Porque a él le pusieron fierros de Pedersoli, del auto de Roberto. Que Roberto abandonó y le pusieron fierro del Pato. Y Roberto le perdonaba el auto, pero no, loco, ¿sabes qué? Mataron llegamos a Pico, en Pico tenía una rotonda, iba adelante el Pato Morresi, Angeletti y nosotros. Y el gaucho Martín Güero, antes de largar esa etapa, dice José Luis, dice, fíjate, y hacelo acordar a Jorgito Bodis, cuando venga y vaya a pasar la vía, tirá 2 ruedas a la tierra del lado izquierdo y pasá como venís. No vas a pasar a fondo por el otro lado porque lo rompe. Bueno, y nos acordamos. Nos mandamos, viste, así, casi agarramos un cartel de esos que están indicadores, así que pasamos, y envuelto en la tierra, hasta que pasamos, y dice, tramita más, porque el Pato Morresi había pasado por ahí. Cuando nosotros salimos de la nube de polvo que había, el Pato ya iba por allá como a 1.000 metros, que no lo agarramos más, dejar. Y Angeletti iba del otro lado, lo veo, iba despacito, y largando un chorro de aceite, claro. Sí. Claro. Y ya era campeón. Ajá. Así que ahí quedamos solos, solito. Dimos la vuelta y media que nos faltaban solo y nos ganó el Toro de Umi, segundo nosotros. Y tercero quedó el Pato Morresi. Mira vos, entra en segundo usted en el campeonato. Ahí, en el campeonato. Segundo. Y ahí sí. Agarré. ¿Esa fue la última? El último gran premio que hubo en Sí, pero ¿y la última tuya? Sí, fue la última.
La última tuya en el automovilismo. Exacto. O sea, automovilismo carretera. Y yo, en ese momento, estaba hidrovial con la ruta. Y viene un día, mirá vos, ahí el taller de Cocheli, el jefe de la empresa, lo había mandado a hablar conmigo que quería que yo vaya a trabajar con ellos. Y le digo, primero yo tengo que hablar con el gringo, yo tengo que hablar con Luis. No me puedo ir así sin decirle nada, ¿me entendés? Entonces voy y hablo con Luis y digo, mira, me andan buscando en una empresa ahí para trabajar con ellos, así que fíjate qué va a hacer. Yo ya tengo los chiquitos, niños ya son más Sí, sí, grandes, yo sí, 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 necesito, sí. qué sé yo, un sueldo mejor, vos viste lo que yo hago, Ya ¿viste? es otra carrera, Sí, 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 sí. sí. Y no, él no quería que yo me iba ahí. Para esto, yo le había dicho a Cochetti. Dice, bueno, andá y habla conmigo. Y Cochetti quería que arreglara el padre conmigo. Bueno, Luis, digo, si no venís el 1 de enero, yo me voy a trabajar el 2 de enero entre el Real. Ya tengo para entrar. No vino. Entonces fui, el 2 de enero me junté toda la herramienta que tenía ahí la de José Luis, que siempre tuve herramienta mía ahí con el auto. Me la llevé y fui a la empresa allá y me anoté y ya me quedé en esa empresa. ¿Cuántos años? Yo tenía 35 y, no, a ver, déjame acordar. Eh, 32 años tenía, 32, 33. Y me fui a trabajar ahí, inclusive me pagaban las herramientas aparte, así que dejé todo ahí. Y ya el otro día arranqué a trabajar ahí. Y me iba a buscar, me mandaba a buscar con Dumbo, y, y que vaya a arreglar, que esto que el otro. Y en ese momento, yo tenía una relación de amistad muy buena con Roberto, ¿viste? Eh, Ahí a veces que iba los domingos a desayunar con él. Y hablamos, sí, de los autos. Y él tenía intenciones de llevarme a Buenos Aires a trabajar con ellos, ¿viste? Entonces yo le En agarré y el le taller dije, de Pedersoli. exactamente, en San Martín. Él quería llevarme para trabajar con ellos. Y no, y yo no quise ir. Inclusive mi mujer no quería tampoco ir. Ya tenemos chico acá, ya que un antecito, bueno. Así que no pude ir. Y para esto, después de prepararon el turismo nacional, te acordás, Ottaviani corría y el otro corría en moto. Con el regata. Sí, y el otro que corría en moto, Albanese. Argentino. Ah, Albanese, Albanese. claro. El petizo Pequilla, que después Corrieron se lo llevó para allá al regata. claro, corrieron los dos y se lo hacían acá regata. Iba a poner el taller acá, donde está la agencia Mercedes-Benz ahora. Sí, acá en la malla. Sí. Y querían que yo se lo atendiera. Y qué sé yo, no quise, no me animé, ¿viste? Porque era mucho trabajo, qué sé yo. Bueno, así que en Hidrovial me quedé 3 años y pico, 4, y ya después sí me largué a trabajar solo por ventanilla. ¿Y con Carlito cuánto tiempo estuviste? ¿Con Branchesi? Sí. No, poquito. Con Carlito yo, mirá, más por la amistad que teníamos. Claro, Que, claro. él lo que quería que yo tuviera un sueldo, viste, en blanco, porque ya tenía 3 pibes. Así que eso es lo que quería. Por eso fuimos amigos de toda la vida. Amigo de toda la vida, ¿no? Sí. Y así que ahí, eh, cuando yo dejo ahí, me pongo un taller. ¿Dónde me puse el taller? Creo que acá donde estaba, por ahí, Perú, ¿te acuerdas que estaban en Edén? Sí. En la Milcar. Sí. Ahí enfrente me puse un tallercito y trabajaba. En el año 79, no, en 89, me vine a buscar otro amigo más. Luego se vendía. Jorgito, te necesito. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres una cupecita del recuerdo? Y si yo te llevo un taller mío allá, armamos todo ahí y trabajás ahí. Bueno, en ese tiempo tenía la fumigadora. Estaba el Hugo López y el Vasco, Rajito Ordóñez.
que todavía está acá. Y ellos iban a trabajar acá porque cuando venían a esa tardecita me ayudaban a hacer una cosa. La cupé tiene que estar lista para el 1 de noviembre. Yo la agarré a fines de septiembre. A fines de septiembre, o a mediados de septiembre. Sí, 45 días para hacer. Así que te imaginas, día y noche. Mi mujer, ropa, comida. Esa cupera, ¿cuál era? ¿Ese coche de dónde lo trajo él? No sé, pues ya lo estaba haciendo él acá. ¿No era el coche de Farabolini? No. O después lo tuvo. Él después creo que tuvo. Después tuvo el coche de Farabolini. Esta que hicimos, que hice yo, la hicimos de cero. De cero. Porque de cero. Él ya le había dicho algunas cosas, pero vino todo oxidada, todo, viste, yo tuve que sacar todo afuera y arrancar de abajo para arriba. Sí. Y en 45 días lo dejamos listo. ¿Y trabajando vos y quién más? ¿Él? Yo y los chicos me ayudaban, él me iba haciendo algunas cosas. La pintó Berlini, le hizo los tapizados Molina, la jaula la hizo Cosi. ¿Ricardo? No, el Marcelo. Marcelo, claro. Marcelo allá enfrente de Argentina 78. Sí, laburamos a full. No diga. A full. Y ya te digo, sin gente que se me ropa, la comida. A los chicos no los veía. Claro, seguro. Así que en 45 días la hice y largó el Gran Premio y salió segundo. ¿Sí? ¿Salió segundo? Ese fue. ¿Quién lo acompañaba? ¿No te acordás? Jorge Malatini. Ah, Jorge. Sí, hablamos el otro día de eso. Viste que yo le mandé saludos a Jorge. Claro. Se largó de Buenos Aires, Bariloche y a Buenos Aires de vuelta. Y allá acá en Casares, que venían controlando todo, ya se lo venía comiendo al Montero. Y el 9 de julio hay un descanso, digamos, ¿viste? Pararon todo ahí. Cuando para ahí, eran 12 y pico, la carrera se terminaba a las 4 y pico, a las 5 de la tarde en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Vino el presidente, que iba primero en la carrera, dice, bueno, la competencia termina acá. Dice, porque hay mucho tráfico. Claro, o sea, vamos, claro. Tomamos Malatini. Jorge dice, me lo vengo comiendo. Dice, ya cuando salieron de Pico, en esa etapa que pasamos por acá, se lo venía, ya lo traía ahí, por los tiempos, ¿no? Claro. Jorge es un tipo un bocho para hacer esas cosas. Sí, ¿no? Nada, tremendo. A mí me explicaba, yo no entendía nada, pero... Claro, no es para cualquiera eso, ¿eh? No me daba cuenta de lo que quería hacer él. Creo que quería ponerle velocidad cada 1 metro, ¿cuánto? Nada, dígame. No es para cualquiera eso. Armé el auto, digo, inclusive fuimos con el Tacita Kertes de auxilio nosotros. Fuimos con la chata de Subeldía. Y en Bahía Blanca, cuando llegaron, me llama Gogo a la tardecita, que fuera y que llevara resorte de bala en cine y que lleve, no sé, algo, dice, porque viene fallando. Y le digo, yo tiene que ser el resorte, seguro. Y el Tacita estaba corriendo en el 4000. Voy a Juancito, le digo, Juancito, ¿no tiene juego de resorte? Sí. Al padre del Taza. Sí, me dio una caja con un juego de resorte nuevo. Me llevaban la herramienta y con el Tacita lo empezamos. A las 6 de la mañana que llegamos allá a cambiarle el resorte y a las 8 y pico ya lo tenían listo. Ya lo habían armado. Sí, lo habíamos armado. Entre los dos, inclusive el Tacita sabía también cómo armaba el auto de él, de carrera. Así que después salí acompañándolo al Taza también. En el TC4000. En el TC4000. Porque te iba a preguntar justo también si había incursionado en el TC4000. 3 carreras con el Tacita. 3 carreras. Sí. Una en 25 de mayo, una en Bajó y la última en casa. En todo el campo. Buen promedio. Sí, andaba más de techo que de... El nene de él me parece que está corriendo. Sí, está corriendo, me parece que está cuando se hace, mirá, en 15 días fue las 3 carreras. En una semana al hospital le acomodaron el auto que quedó como una camionetita. Imagínate, el porrazo que nos pegamos allá el 25 de mayo. Lo acomodaron al pelo. Salimos, fuimos a correr para abajo. Y yo me acuerdo que había hecho una barra para atrás, una barra estabilizadora, para que el auto no se sacudiera. Entonces yo digo, vamos a probarla con la barra. ¿Qué era? Es un Chevrolet, ¿no? Un Chevrolet. Ponemos la barra esa, salimos clasificadas y bien, andaba re bien la barra. Así que se estaba más contento. Dice, por lo menos una cosa que te da resultado. Dice. Bueno, y para esto nosotros hemos revisado todos los fibros, pero no pasamos nada por Manaflur ni nada.
En la serie, veníamos en la tercera vuelta, se clavó de punta al auto y se cortó la oreja. Vuelta y media, de vuelta, Ah, a enderezarlo a Casares, de vuelta. Los hospitales son parientes de ellos, ¿viste? claro. Lo comenté otro día, no Claro. estamos acordando, pero se lo acomodaron de vuelta. Entonces está la carrera acá de Casares, la última, y dice, este, toda la gente se iba a ir como Vuelca-Beltaza, a ver como Vuelca-Beltaza, ¿y por qué Vuelca-Beltaza? No hay dos sin tres, ¿viste? Que es como el dicho. Así que nosotros fuimos y largamos, eh, y sí creo que llegamos allá lejos, entonces largaba ahí una final de punto gordo y la otra de punto flaco. Y nosotros largamos en la cuarta fila, eran como 15 autos en esa final que había, la de los puntos flacos. Largaba Pichetto, Diguardo, otro de 9 de julio y nosotros, con el tacita. Entonces yo le digo al Pichetto con el tacita, Valiant. con el baño. Con el Valiant. Valiant 3 me parece que era, ¿no? Sí, largaba primero. Entonces le digo al taza, digo, acá tenés que hacer una cosa, vos querés ganar la carrera. Y me va a decir, bueno, digo, no te vas a poner atrás de los otros. Cuando piquen, se van a ir todos atrás de Pichetto, para doblar la cuerda. Tirate por afuera y cuando estés cerquita de Pichetto, maniobrar un poquito y llevarlo de costado y metéselo adelante. Me choca, no te va a chocar, Pichetto. No te va a chocar, porque no es de chocar, Pichetto. Pichetto no era. No, no No. era un Era tipo. prolijito, prolijito. Claro, ¿qué hizo Pichetto cuando vio que venía el pasito de costado así? Frenó, le Frenó. frenó a todo. Le Lo ganamos frenó a todo. Sí, le ganamos la carrera de punta a punta. De punta a punta se ganó. Y bueno, se quedaron con ganas de ver el tacita oveja. Y ganó, Y fue ganó, todo lo sí, contrario. todo lo contrario. Y Jorge, el auto aparte andaba, sí. Bueno, ¿quién lo hacía ese? eh, ¿Se lo hacía el padre? No. yo, el flaco Beltrán, Ah, Juancito, claro, sí, estaban todos ahí, claro. toda la crema también. Claro, ¿viste? claro. Ni hablar. Así que, bueno, y andaba lindo el gatito. Andaba bien, ¿no? Él le llegó a ganar un repechaje en Lincoln. Le ganó un repechaje, estaba Ondano, estaba el chico este que vende alto allá con el pariente Gabrieli. Gabriel, y unos cuantos, y le ganó el repechaje. Ese día estaba fallando el auto. Cuando yo llegué, habían corrido la serie y habían mandado el repechaje porque estaba fallando. El flaco le sacó el carburador. Digo, Juan, consiga platino, condensador y bujío. Mientras voy regulando balda. Regulé balda, te cambié platino, condensador, le dejé todo. Pusimos a punto, salió y volaba el auto. Volaba. Y le ganó le ganó el repechaje, así que quedó afuera Gabriel, todos quedaron afuera. Después de eso, después del TASA, ¿seguís relacionado con el automovilismo? Por supuesto, sí, con los autos sí, porque son mecánicos, ¿no? Pero con el automovilismo, ¿seguís relacionado? Sí. Ya después de lo del TASA. No, no tanto, porque ya había estado le había hecho la cupea Sant'Angelo, le había hecho, ¿te acordás la Pantera Rosa? Sí, Lázaro, sí, sí. se la atendía yo, pero no, después del tacito ya. De correr, digo, de subirte No. a la butaca del acompañante, ¿no? Lo único que hice yo que con la cupé de este chico de Sant'Angelo, la subí un día a Karina Cartazo, porque casi le había pedido a Luisito Rey que la subieran en el norte de carrera a ver si le podía acompañar. Luisito son parientes. Ajá. Así que la subimos en el auto de Sant'Angelo y la teníamos ahí ahí afuera de San Esteban. La de vuelta que está faltada ahora era de tierras. Sí, sí, recuerdo. Veníamos, sí. Bueno, ¿qué te gusta? Sí, bueno. Vamos a meterla a la pista a ver qué hace. Entonces, Claro, a ver si. Lo metíamos en la pista y digo, sí, dale. Y así que se bajó y dice, no, me encantó. Así que por eso creo que le acompañó una carrera, Roberto. Sí, tengo entendido que la acompañó una carrera. Sí. Estábamos hablando con Jorge Ballestero. Bueno, Jorgito, para dejar un poquito... No, pero me ibas a contar una anécdota de Satriano. ¿Qué es lo que pasó? Si te acordás. Corrimos, si no... corrimos en Necochea. Nosotros creo que se nos rompe el auto. ¿Vos con quién? Con Cochea. Ajá. Y Luis tenía el Peugeot, era 405 o 506, algo así, el que vino de 6 cilindros en pecho. Llegó acá y Luis fue y se lo compró y era de Luis.
Se lo quedó, porque él era el agenciero de Peugeot. Y fuimos a correr allá y él fue en el auto. Para venir, ¿no? Cochete se quedó con la otra gente y yo me dice, vamos, vení, manejame porque dice, yo te voy a contar, viste cómo es. Entonces dice, maneja. Bueno, listo. Dice, cuando te canse, avísame que yo te doy la mano, así no te cansas tanto. Bueno. Y salgo de ahí y miro para atrás, venía un C3, me parece, el sitio, o C4, algo así, el de Satriano. Miro por el espejo, venía una cosa chatita para atrás, celeste. Porque aparte decían que se bajaba un poco, ¿no? Mire, sí, para acostado, Luis durmiendo. Y venía atrás Dumbo y el Rodriguito, ¿te acuerdas que era Peticito Rodríguez? Sí, y sí, bueno, sí. Y la piba de Jusí, que la traíamos para acá. Ajá. Yo cuando había entrado a pisar. Y vinimos de allá hasta Bolívar, que se fue, yo corté para Cacerí para... Claro, para 9 de julio. 170, 180, 170. Llegué acá a casar la tardecita y se despierta Luis. Me dice, Jorge, dice, cuando te cansé, dame que manejo un rato. Bueno, y dice, ¿dónde estamos? Digo, mira, ahí está la feria. Y venían entrando, claro. ¿Qué hiciste? No le comentaste nada. No paré para nada, le digo. Claro, hace kilómetros. Imagínate, nada, mira. Y después Emilio me encontré y dice, ¿cómo anda ese auto? ¿Y el tuyo? Si yo la traía hasta... No, el de él era una cosa. Pero vos lo veías así de suelo. Yo venía con la familia, venía de allá. ¿Él venía con la familia? Sí, venía con la familia. El hermano era el que le hacía el motor, ¿no? Pablo. Pablo era el que hacía el motor, que hacía el motor de unos cuantos coches, sí, me parece. ¿Eh? Que inclusive en un momento me parece, a ver si no me vas a dejar mentir. En un momento no le hizo el coche porque el yerno de él, ¿quién era? ¿Te acordás? Di Palma. Claro, Marco Di Palma. Marco Di Palma. No sé si no le hacía el coche a Marco, ¿no? Así, sí. Me parece que después, bueno, problemas. Había momentos que por ahí la seguía mucho la categoría y ahora ya estoy dejando de seguirla. Bueno, miro la serie y me voy a quedar a dormir así. Porque, no diga. Después me entero cómo salió, quién ganó y eso. Porque no es como la... Jorgito, estamos hablando con Jorge Ballestero. O sea, no, vamos a cortar porque se nos está terminando el programa. Bien. Pero, por supuesto que nos quedó otro tramo igual de lo que hablamos ahora de folclore también. Sí. Y vamos a seguir hablando de turismo de carretera. Sí. Pero, para ir terminando, ¿qué te dejó todo esto que nos contaste hoy? ¿Qué te dejó el automovilismo o qué te dejó la mecánica? Mirá, para mí todo, porque yo me di con la mecánica, me di los gustos que quise. Y llegué hasta donde llegué por seguir insistiendo y andar por todos lados. Yo me olvidé de contarte que cuando se corrió en el 66 acá en Casares, una de las vueltas. Una de las vueltas. Mi hermano trabajaba en el campo. Y se fueron a trabajar al campo y el mayor, Juan, que lo conocés vos, viene del campo el sábado a la tarde y estaba yo y Julio, que yo tendría 5 años y Julio tendría 7. Nos compró botas de goma, porque en tiempo de invierno, ropa, todo, y nos llevó a la carrera. Así que de ese momento, cuando yo empecé a ver a los autos de carrera, ya ahí me quedó. Me quedó y de los fierros me abrí más. Te le decía que contaba chatarra cuando era chiquito y hacía autitos en el patio de mi casa. Sí. Pero eso es lo que siempre más me gusta. Porque a veces uno escucha esas historias, es según también quién la cuenta, dónde la vivió. Si la vivió acá en el centro, la vivió afuera. Porque los juguetes de las orillas no eran los mismos los juguetes de acá. No. ¿Coincidimos en eso, Jorge? Exacto. Yo iba a rescatar chapas de basural, fierros así, y me traía y me armaba. Claro, claro. Y bueno, con eso jugaba. Claro. Así que no sé por qué, porque mi hermano era mi viejo todo bolsero, paginador, entonces yo sabía. Pero fue lo que me gustó, ya te digo, de ese día que mi hermano me llevó a la carrera, que inclusive corría Luis Di Palma.
Luis Di Palma es capaz que corría con el coche que después se lo terminó vendiendo a... No, que corría con el coche de Tonito Marqués. De Tonito Marqués. De Tonito Marqués, que era un Chevrolet, me parece, ¿no? Sí, vos lo mirás, un pibito. Era un pibito, ¿no? Dios mío, sí. Pero nosotros tenemos fotos acá, en el baúl tenemos fotos que nos dieron mucho... No, y Capuchicano nos dio infernal la cantidad de fotos que nos dio de toda esa carrera del turismo de carretera, era infernal, y es lo que vos decís, Jorge, era pero era muy jovencito, terriblemente jovencito. Cuando yo estuve en la sinagoga de la Ford, que se corrió la última de acá, que se corrió para acá, que la ganó Bordeaux. Sí. ¿Vos ya estabas en la sinagoga ahí en la...? Sí. A mí me tocó cuidar los autos que venían de la Ford. Limpiamos todo el taller y guardamos todos los autos así. Y ¿Ahí lo guardaban? Sí, me quedé de custodia ahí, cuidando los autos toda la noche. Imagínate el entusiasmo que tendría. Y sí, seguro. 9, 10, 12 años, no me acuerdo, pero me quedé a cuidar los autos. Y ahí lo conocí a Oscar Galvez, todos los que venían riendo. El Aguilucho. Los que corrían con el equipo Ford, que ya estaban haciendo el Ford engostado. Ahí. Y bueno, así que yo me quedé esa noche cuidando los autos. ¿Te acordás quién corría en el equipo sí, en ese momento? Carmelo Calvato, me parece. Estaba no me acuerdo bien, pero claro, pero aparte que era muy chico. O sea, pero que los cuidé, me quedé cuidar los autos ese día ahí, sí. Así que después me trajeron de cenar y todo, yo me quedé tan y estaba como estaba en la mía, con los autos de carrera. Así que mira, todo Ford y yo hincha Chevrolet. Hincha Chevrolet. Mira vos, mira vos. O sea que corriste con Chevrolet, no, corriste con Torino. Corrí con Torino. Dodge. Y no corrí, no, después sí, con el Taza, con el Chevrolet. Sí, con el 400. Sí, pero en el turismo de carretera con Torino y con Dodge. Ahí se comunicaba Juli y nos recordaba de la época de Bravo. Él decía que la sociedad era Bravo Arriaga. Exacto. Bravo Arriaga. Que debe haber sido allá, que es lo que vos decís, la Belgrano, allá enfrente de lo Tomás. Sí. Que hoy hay una carpintería, está Ramoncito Pereira con la carpintería, exactamente. Recuerdo eso. Jorgito, te agradecemos de corazón. No hablamos nada, pero nada de un video que justo José me lo pasó y yo se lo pasé a Jorge. Nos va a quedar, no sé. Sí, Jorgito, porque el sábado que viene ya tenemos el invitado. Dale. Por ahí puede ser el otro sábado. Y hablamos de una parte que también fuiste uno de los impulsores del folclore acá también en Casares, ¿no? Bien. Fuiste una de las partes principales del folclore, tantos años. De aficionado. Yo no soy músico. Bueno, pero has estado en todo acontecimiento nosotros tuvimos, lo que hablaba recién, tenemos un video, cuando el director, Entre Todos se llamaba el programa, que estaba Horacio Vita y Daniel Lombardo, están actuando ustedes, que fue, ese me parece que ahí empieza el inicio de La Bolsa de Pueblo Maya. La Bolsa de Pueblo Maya, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando década del 90, ¿puede ser? Sí, década del 90. 90. Sí. Porque yo empezamos en el 92, 93. Yo me acuerdo porque la guitarra que después te compré, la amplificada que todavía es la que uso, en el año 94. 94. Sí, compré la guitarra. ¿Y con Carlitos cuántos años? No, con Carlitos a mí me han mandado, bueno, en digitalidad todas las fines de semana. Sí, unos cuantos años. Sí, después cuando hicimos el conjunto con Carlitos, sí, anduvimos como 3 años. 3, yo, Beto y Carlitos. Sí. Ah, claro, Beto, me había olvidado de Beto. Primera guitarra, segunda yo y... Sí. Y percusión hacía Juan Domingo, mi sobrino. Ajá. Ahí, bueno, lo debe tener que hacer. Sí, lo tenemos. Bueno, Jorgito, muchísimas gracias. Y ¿cómo es? Y bueno, tenemos ya la puerta abierta para otra invitación, ¿eh? Y que vamos a recordar más cosas todavía. Listo, Leo. Gracias. Muy agradecido por haberme invitado, a vos y a tu compañero, y saludo a toda la audiencia, que tengan un